La lluvia golpeaba fríamente las ventanillas tintadas del coche, casi tan fría como la sangre que corría por mis venas. No debería estar allí. Debería estar en ese ataúd cerrado de caoba, siendo llorada y llorada. Mi abogado, el doctor Arruda, estaba a mi lado, operando la cámara de largo alcance, con la mirada fija en el objetivo. «Están todos ahí, Elvira. Tal como lo predijimos», murmuró. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta. Un nudo de angustia e ira que nunca antes había sentido. Estaba presenciando mi propio funeral. El olor del cuero del coche parecía mezclarse con el aroma de los lirios mojados al otro lado de la calle. Estaba muerta para el mundo. Pero por primera vez, mis ojos se abrieron dolorosamente a la verdad. Mi hijo, mi pobre Marcos. Lo vi desplomarse sobre el ataúd, con los hombros temblando por los sollozos que casi podía oír desde el interior del coche. Estaba destrozado, tal como lo esperaba. Pero fue ella, fue Beatriz, quien me dejó sin aliento. Lo sostuvo, recorriéndole la espalda con la mano, con el rostro oculto en su hombro. Parecía la nuera perfecta, la viuda pensativa, de luto junto a su marido. Pero algo andaba mal. Sentí un escalofrío en la nuca. El doctor Arruda ajustó el enfoque de la cámara, haciendo zoom. «Mírala, Elvira. Mírala con atención», dijo con voz dura como el acero. Y miré. Vi la rigidez en su postura, la forma en que miraba por encima del hombro de Marcos, casi con impaciencia. Entonces sucedió. Un pariente lejano se acercó a Marcos, llevándolo aparte para darle el pésame. Por un instante, Beatriz se quedó sola frente al ataúd, el ataúd donde yo debería haber estado. Pensó que nadie la miraba. Pensó que su momento de duelo forzado había terminado. Se inclinó, como para ofrecerle un último y cariñoso adiós. Pero no había calidez allí. Un escalofrío me recorrió la espalda al ver sus labios curvarse. No era tristeza, no era dolor. Era una sonrisa cruel y victoriosa que atravesó su pálido rostro como un cuchillo. Sentí un nudo en el estómago, una náusea ácida subiendo por mi garganta. Esta no era la mujer que había acogido en mi hogar durante 10 años. Ladra. Arruda se acercó aún más. Su rostro llenó la pequeña pantalla de la cámara. Vi sus labios moverse. No lo dijo en voz alta. Susurró a la madera pulida del ataúd. Por fin. Esa anciana se ha ido. Las palabras se formaron en su boca con un alivio descarado. «Has tardado bastante, ¿eh?» Mi corazón, que todos creían detenido, latía con tanta fuerza contra mis costillas que temí que lo oyera. Y entonces, el golpe final, el susurro que selló su destino. «Ahora, todo es nuestro». Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. Jadeé en busca de aire. Todo. Nuestro. No solo me estaba enterrando. Estaba bailando sobre mi tumba, celebrando el robo de mi vida, mi legado. El dolor que sentí en ese momento fue 1000 veces peor que el de caer por esas escaleras. Era más profundo que cualquier hueso roto. Era la traición en su forma más pura y repugnante. La mujer que comía en mi mesa, a quien trataba como a una hija, estaba allí, sonriendo ante mi fingida muerte. Vi a mi hijo, cegado por el dolor, siendo consolado por la misma víbora que lo causó todo. En ese instante, dentro de ese coche oscuro, la generosa y confiada Elvira murió de verdad. Y la mujer que tomó su lugar, esa mujer sintió que le hervía la sangre. Ya no quería llorar. Quería justicia. Y juro, al ver esa sonrisa victoriosa, supe que la tendría. Lo sé. Es impactante. Ver eso. Me destrozó antes de poder reconstruirme. Aún siento el amargo sabor de ese descubrimiento. El frío de esa lluvia mezclado con la fiebre de mi ira. No te imaginas lo que vino después, lo que tuve que hacer mientras todos creían que estaba a 2 metros bajo tierra. Es una historia de transformación que parece sacada de una película, pero era mi vida. Pero antes de continuar, antes de contarte cómo planeé cada detalle de mi regreso, necesito preguntarte algo muy importante. Si te impactó esta traición, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo me da la fuerza para seguir contando estas historias. Y hay una cosa más.
Siempre leo los comentarios y se han convertido en una fuente de fortaleza para mí durante este proceso. Saber que no estamos solos en nuestras batallas marca la diferencia. Así que me encantaría saber desde dónde están viendo mi historia. ¿Desde qué ciudad, estado o incluso país me escuchan? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Me encanta saber el alcance de nuestras voces, la resonancia de mi lucha. Saber que hay gente en tantos lugares diferentes que lucha por la justicia me llena de consuelo. Ahora, respiren hondo, porque voy a rebobinar la cinta y mostrarles cómo empezó todo esto. Para comprender la profunda conmoción que sentí en ese coche, viendo mi propio funeral, hay que saber que tan solo 3 semanas antes, era la mujer más orgullosa y feliz del mundo. Ese cementerio frío, esa lluvia, esa traición, esa no era mi vida. Mi vida era el olor a pan caliente a las 5 de la mañana, las sonrisas de mis clientes, el orgullo de ver el nombre, Delicias Davilla, estampado en las cajas de los mejores pasteles de la ciudad. Estaba en la cima de mi camino, lista para cosechar los frutos de toda una vida de trabajo duro. Estaba a punto de entregar el imperio que había construido a mi hijo y a la mujer que consideraba mi hija, para finalmente vivir para mí misma. Soy Elvira, tengo 68 años. Enviudé muy joven, hace más de 2 décadas. Mi difunto esposo me dejó 2 cosas: un hijo pequeño, Marcos, y una pequeña panadería que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Podría haberla vendido, haber conseguido cualquier trabajo, pero vi allí una gran promesa. Aprendí a hornear, a gestionar, a negociar. Me despertaba antes del amanecer y dormía hasta pasada la medianoche, con harina en el pelo y el cansancio en los huesos. Transformé esa pequeña panadería en Delicias Davilla, una próspera y respetada cadena de pastelería. Lo hice sola, con mis propias manos. Cada ladrillo, cada receta, cada contrato, todo pasó por mí. Durante décadas, mi vida fue trabajo y Marcos. Lo dejé todo. Mientras otras mujeres de mi edad viajaban, salían con alguien y se cuidaban, yo revisaba mi inventario. No compré ropa elegante ni me tomé vacaciones durante 20 años. Mi sacrificio fue total, absoluto. Cada centavo de ganancia, cada gota de energía, lo reinvertí en el negocio o en la educación de mi hijo. Quería que él tuviera todo lo que yo no tenía. Mi mayor virtud, y como descubriría, mi mayor debilidad, siempre fue creer que las personas eran fundamentalmente buenas. Confiaba. Creía que mi sacrificio inspiraba lealtad, no avaricia. Mi hijo, Marcos, es mi único hijo. Es la luz de mis ojos. Pero, en retrospectiva, quizá lo protegí demasiado. Tiene buen corazón, pero es débil de voluntad y fácil de manipular. Siempre me adoró, y esa adoración, ahora me doy cuenta, era algo que Beatriz no soportaba. Le di la mejor educación, un puesto cómodo en la empresa. Solo quería que fuera feliz, que estuviera a salvo. Mi amor por él me cegó ante lo que crecía justo debajo de mi techo, como una mala hierba. Pensé que le estaba dando un futuro. En realidad, le estaba dando un depredador. Y entonces, hace 10 años, Beatriz llegó a nuestras vidas. Era hermosa, inteligente y ambiciosa. La casé con mi hijo en una hermosa fiesta, aquí mismo, en nuestro jardín. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. No tenía hija, y Beatriz pareció llenar ese vacío. Le enseñé el negocio. Compartí mis recetas secretas, mis contactos con proveedores. La traté como mi sucesora, no como mi nuera. Le confié las finanzas, la gestión diaria. Le di la confianza que se reserva para alguien de tu misma sangre. La amaba, y ella lo sabía. Era la nuera perfecta, ¿sabes? Siempre dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa. Mami, necesitas descansar, me decía con esa voz falsamente preocupada. Has trabajado demasiado. Deja que Marcos y yo nos encarguemos. Me masajeaba los hombros, me traía el té, me elogiaba en público, hablaba de mi competencia, de mi fuerza. Ahora lo veo. Todo era envidia, una envidia profunda y tóxica. No veía mi competencia con admiración, la veía como un obstáculo.
No me veía como familia. Me veía como una anciana que se negaba a morir y a pasar el testigo. Lo quería todo, y yo era un estorbo. Estaba tan orgulloso de lo que había construido. A los 68 años, finalmente sentí que había llegado el momento. Tenía folletos de viajes a Italia y Grecia en mi mesita de noche. Soñaba con ver el mundo, con sentarme por fin en un café de París, sin preocuparme de si había llegado el pedido de harina. Anuncié en la cena familiar que comenzaría el proceso de transición. Cedía la gestión completa de Delicias da Villa a Marcos y Beatriz. Estaba rebosante de alegría. Sentía que había cumplido mi misión. Estaba entregando mi legado a las dos personas que más quería en el mundo. Todo empezó 3 semanas antes de ese funeral. Estaba en mi oficina en casa, a altas horas de la noche, revisando las cuentas anuales. Era el último paso antes de formalizar la transición. Quería entregarlo todo perfectamente organizado, como siempre. El aroma a café fuerte flotaba en el aire. Tenía las gafas apoyadas en la punta de la nariz, repasando los balances, línea por línea. Se suponía que era una formalidad. Confiaba en Beatriz. Llevaba 3 años a cargo de las finanzas. Solo estaba dando mi visto bueno final antes de entregar mi sueño. Estaba revisando los estados financieros anuales cuando lo noté. Una discrepancia. Una cantidad pequeña pero mal colocada. Supuse que era una errata. ¡Qué raro!, pensé. Pero mi instinto, el de alguien que construyó un imperio de la nada, se activó. Revisé los registros del año anterior. El mismo patrón. Revisé los extractos bancarios. Había una serie de pequeñas transferencias constantes a una cuenta que no reconocía. Se me heló la sangre en las venas. Me temblaban ligeramente las manos. «No puede ser», susurré a la oficina vacía. «Es un error. Tiene que ser un error». Pasé la noche despierto en la oficina. Con cada hora que pasaba, el nudo en el estómago se hacía más grande. No era un error. Eran desfalcos importantes. Cientos de miles de dólares, vaciados durante años, metódica e inteligentemente. Era un robo descarado. Sentía el corazón latir con fuerza, un dolor agudo en el pecho. Alguien estaba desangrando mi empresa, la empresa a la que le había dado mi vida, mi juventud. Sentía sudor frío en la frente. Me estaban traicionando, robando, y lo peor de todo, seguía sin saber quién. Rezaba para que fuera algún gerente cualquiera, algún contable nuevo. Y entonces, a las 3 de la mañana, con el sol casi alto, lo vi. La firma digital, la autorización de la cuenta fantasma. No era una desconocida. Era Beatriz, mi Beatriz. La nuera a la que quería como a una hija. Su nombre apareció en la pantalla, burlándose de mí. Sentí que me faltaba el aire. Las náuseas eran tan fuertes que tuve que agarrarme a la mesa. Sentía las piernas débiles. Cada sonrisa, cada «mamá, descansa», cada abrazo, todo pasó ante mis ojos como una farsa repugnante. Me robaba mientras me sonreía. Me robaba mientras mi hijo, su marido, estaba en la habitación de al lado. Incluso con la evidencia irrefutable, mi corazón de madre, o mi corazón de necia, intentó encontrar una explicación. ¿Quizás la estaban coaccionando? ¿Quizás era una deuda? No quería creer que simplemente era malvada. Decidí confrontarla, pero en privado. No quería destruir a mi hijo, destruir a mi familia, antes de entenderlo. La llamé a la casa principal al día siguiente y le dije que necesitábamos revisar unas facturas. Estaba nerviosa, con el corazón latiéndome con fuerza. Aún albergaba la estúpida esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. Quería darle la oportunidad de explicarse. Llegó a la casa principal, con aspecto tranquilo. La acompañé a la oficina y cerré la puerta. Le enseñé los papeles. Le enseñé las transferencias. Le pregunté, «Beatriz, explícame esto, por favor». Esperaba lágrimas. Esperaba remordimiento. Esperaba una confesión desesperada. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió. Su máscara se desvaneció. La sonrisa desapareció, y sus ojos se llenaron de una furia fría que nunca antes había visto. «¿No ibas a jubilarte, vieja entrometida?», espetó. El veneno en su voz me hizo retroceder.
Y entonces, en un ataque de pánico y rabia al ser descubierta, me apartó. Estaba en lo alto de la escalera de mármol de la entrada. El empujón fue fuerte, lleno de rabia. Perdí el equilibrio. Recuerdo el grito de Marcos desde la sala, el sonido de mi propio cuerpo al golpear los escalones. Sentí un dolor insoportable en la cabeza. Y luego, nada. Lo último que vi fue el rostro de Beatriz en lo alto de las escaleras, no presa del pánico, sino con una fría mirada calculadora, observando para ver si el trabajo estaba hecho. Me desmayé. Desperté en una habitación de hospital, con un dolor de cabeza que parecía que se me iba a romper el cráneo. Me dijeron que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Marcos estaba a mi lado, llorando. Pero fue lo que oí después lo que selló mi destino. Estaba aturdido, fingiendo dormir. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Oí la voz de Beatriz en el pasillo, presionando al médico. Pero doctor, con una caída así, un traumatismo tan grave, ¿sobrevivirá? ¿Está seguro? No preguntó. ¿Estará bien? Preguntó. ¿Sobrevivirá? La urgencia en su voz no era preocupación, era impaciencia. Esperaba mi muerte. Se me heló la sangre. Comprendí, con una claridad aterradora, que la caída no fue un accidente, y que esta mujer no se detendría hasta verme muerto. Escuchar la voz de Beatriz en el pasillo del hospital, preguntándome fríamente si sobreviviría, fue como recibir otro golpe, más fuerte que la caída. Se me heló la sangre. Ese escalofrío en la nuca no era por el trauma, sino por la certeza. No fue un accidente. Me empujó para matarme. Estaba impaciente. Quería que muriera rápido. Sentí el sabor metálico del miedo en la boca. Estaba allí tumbado, indefenso, con tubos conectados, y la mujer que quería mi ataúd estaba al otro lado de la puerta, fingiendo preocupación por mi hijo. Estaba atrapada. Me dolía el cuerpo. Sentía que la cabeza me iba a estallar. No podía gritar pidiendo ayuda. ¿Quién me creería? ¿La nuera perfecta? ¿La esposa devota? Beatriz era una maestra de la manipulación. Diría que la caída me había afectado la cabeza, que estaba delirando. Intentaría que me interdictaran, declararme incompetente. Y si eso no funcionaba, lo volvería a intentar. Podría entrar en mi habitación por la noche y asfixiarme con una almohada. Estaba en una trampa mortal. Mi único hijo, Marcos, estaba ciego y mi torturador lo consolaba. El miedo me paralizaba, pero solo duró un instante. La conmoción dio paso a algo más. Ira. Una ira fría y cortante que despejó mi mente de la niebla de dolor. Ella pensaba que era débil. Me llamó viejo. Me subestimó. Pensó que un empujón pondría fin a 68 años de lucha. No sabía de qué estaba hecho. No sabía que la misma resiliencia que convirtió una panadería fallida en un imperio aún corría por mis venas. En ese momento, tumbado en esa cama estéril, decidí. No iba a morir. Y ella iba a pagar. La víctima, Elvira, murió allí, en esa cama de hospital. La mujer que nació en su lugar era una estratega. El dolor de cabeza era insoportable, pero mi mente nunca había estado tan clara. Necesitaba ayuda, pero no podía ser Marcos. Estaba comprometido. No podía ser la policía. Todavía no. Necesitaba a alguien que comprendiera la guerra, no solo el dolor. Necesitaba a mi aliado más antiguo, la única persona en el mundo a quien confiaba mi vida y mi legado. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de furia y dolor. Cuando Beatriz y Marcos salieron de la habitación para ir a tomar café, agarré mi celular. Solo tenía unos minutos. Marqué el número que sabía de memoria desde hacía 40 años. La voz del otro lado respondió al primer timbrazo, profesional y firme. Arruda. Era el doctor. Arruda, mi abogado, mi confidente. El hombre que conoció a mi difunto esposo, quien me vio llorar por las deudas de la panadería y celebrar cada nueva sucursal. Arruda. Soy yo. Elvira. Mi voz era un susurro ronco y dolorido. Estoy en el hospital São Lucas. Intentó matarme. El silencio al otro lado era denso. Beatriz. Continué, jadeando.
Me encontró revisando las facturas, me empujó por las escaleras, y ahora mismo está aquí afuera, presionando al médico para averiguar si sobrevivo. Me quiere muerta, Arruda. No estaba pidiendo ayuda, estaba denunciando un hecho, estaba declarando la guerra. No necesité más explicaciones. Arruda nunca había confiado en ella. Siempre pensó que sus sonrisas eran demasiado dulces, sus cumplidos demasiado falsos. Lo sabía, gruñó. Sabía que esa víbora no era trigo limpio. Elvira, no hables con nadie más. Finge que duermes. Finge que estás peor de lo que realmente estás. No comas nada de lo que te traiga. Voy de camino. Pero no voy a ir allí. Tengo un plan. ¿Confías en mí? Con mi vida, respondí. Y era la pura verdad. Haz lo que sea, dije. Y colgué. Borré el registro de llamadas, guardé el teléfono en el cajón y cerré los ojos, obligando a mi respiración a ser cada vez más superficial. Cuando Beatriz entró en la habitación minutos después, con el rostro de falsa preocupación, solo gemí. Sonrió, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pensando que me estaba consumiendo. No sabía que apenas estaba empezando. El plan de Arruda era audaz, arriesgado y brillante. Sabía que mientras yo estuviera vivo, sería un objetivo. Beatriz no se detendría. La única forma en que tendría tiempo de actuar, de desenmascararla, era si ella creía haber ganado. Necesitaba creer que estaba muerto. Arruda usó sus contactos. Era un hombre poderoso, que conocía los entresijos del poder y los entresijos de la ciudad. Sabía exactamente a quién llamar. Fue directo a un administrador del hospital que le debía un favor de larga data. Un favor de vida o muerte. Arruda no rogó. Exigió. Le explicó la situación. Intento de asesinato por parte de su nuera. Peligro inminente para su vida. Necesitaba que Elvira fuera declarada muerta en el registro. Necesitaba un certificado de defunción. Y pagó. El soborno fue cuantioso, sacado de un fondo de emergencia personal mío, que ni siquiera Marcos sabía que existía. Esa misma noche, comenzó la farsa. En plena noche, mi monitor cardíaco se activó y luego se detuvo. Todo fue un montaje del equipo del administrador. El equipo de reanimación entró corriendo, fingiendo que intentaban salvarme. Arruda ya estaba allí, con una expresión devastada, como el abogado de la familia recibiendo la trágica noticia. Escuché, con los ojos cerrados, cómo el médico les daba la noticia a Marcos y Beatriz en el pasillo. Hicimos todo lo posible. La caída fue muy grave. Tuvo una embolia repentina. Lo siento. No sobrevivió. El grito de Marcos fue como un puñal en mi corazón. Fue la parte más difícil de todo el plan. Escuchar a mi hijo, mi único hijo, desplomarse en el suelo, lamentando mi muerte. Tuve que morderme el labio inferior con fuerza para no gritar que estaba viva. Tuve que soportar su dolor para poder salvarlo de la víbora que lo consolaba. Oí que Beatriz estaba fingiendo llanto. Un espectáculo digno de una actriz. Pero Arruda, que la observaba, me dijo después que tenía los ojos secos. Estaba calculando. Celebraba por dentro. Ni siquiera cuestionó la embolia. Para ella, el resultado fue el mismo. La anciana había fallecido. Mientras Marcos estaba sedado y con apoyo, mi cadáver fue llevado a la morgue del hospital. Pero no me quedé en la morgue. Había una puerta de servicio, una ambulancia privada esperando en la oscuridad, con los motores apagados. El doctor, Arruda, supervisó el traslado. En menos de 10 minutos, salí de ese hospital. Para el mundo. Era un cuerpo esperando ser enterrado. En realidad, iba camino a una clínica privada de lujo en otra ciudad, un lugar donde nadie me conocía, bajo un nombre falso. La recuperación fue dolorosa. Mi cuerpo estaba destrozado. La lesión en la cabeza requería reposo absoluto. Pero con cada día que pasaba, el dolor físico daba paso a una fría claridad. Mi habitación en la clínica se convirtió en mi cuartel general. La doctora, Arruda, venía todos los días. Mientras Beatriz estaba allí, ocupada planeando mi funeral, eligiendo flores y recibiendo condolencias, nosotros planeábamos su caída. Nuestro mayor recurso fue el tiempo que nos dedicó. Tiene prisa.
me dijo Arruda con una sonrisa fría. Ya me ha llamado 3 veces hoy, preguntando por la lectura del testamento. Cree que, una vez que te entierren, se hará cargo de todo. Lo que no sabía es que Beatriz no conocía mi testamento original. Hace años, intentó convencerme de que lo actualizara todo, nombrando a Marcos, y, por extensión, a ella misma, como administrador. Casi lo hice, pero mi instinto me lo impidió. Mi verdadero testamento, guardado bajo llave en la caja fuerte de Arruda, fue mi primera arma. La segunda, y más poderosa, fue un poder notarial completo e irrevocable que firmé para Arruda años atrás, otorgándole poder absoluto sobre mis bienes en caso de incapacidad o viaje prolongado. Legalmente, estaba muerto para el público, pero gracias a Arruda, estaba muy vivo y activo. Nos pusimos manos a la obra. La casa donde viven, Elvira, nunca se transfirió, dijo Arruda. Sigue a tu nombre. ¿Qué hacemos? No lo dudé ni un segundo. Me vino a la mente la imagen de ella empujándome por las escaleras. Véndela, dije con voz firme. Véndela, rápido. Al primer comprador que pague al contado. Los quiero fuera de mi casa. Sentí un placer frío y agudo. Ella me había sacado de mi casa por las escaleras. Yo la sacaría por la puerta principal. Mientras Beatriz elegía la caoba para mi ataúd, Arruda liquidaba mis bienes. La casa se vendió en menos de 48 horas a un inversor extranjero. El dinero se transfirió a una nueva cuenta, en un nuevo banco, en otro país. Me estaba quedando sin fuerzas. Vendí acciones, vendí bonos. Toda mi riqueza personal, construida con mi sudor, quedó fuera de su alcance. El siguiente paso fue: Delicias Davilla, mi bebé, mi vida. Beatriz, como gerente financiera, tenía acceso a las cuentas operativas. Al día siguiente de mi muerte, intentó transferir una cantidad enorme a su cuenta personal. Tenía tanta sed, tanta prisa, que ni siquiera intentó disimularlo. Pero Arruda la esperaba. El banco, alertado por él, bloqueó la transacción de inmediato. Usando mi poder notarial, Arruda presentó una orden judicial. Congeló todas las cuentas de la empresa. Todas. Alegó disputa legal pendiente y sospecha de fraude interno, lo cual, gracias a mi descubrimiento antes de la caída, era completamente cierto. De repente, Beatriz era la dueña de un imperio sin liquidez. No podía pagar a los proveedores, ni salarios, ni sacar un céntimo. Llamó a Arruda a gritos. ¿Qué has hecho? La empresa es mía. Elvira se ha ido. Su voz era estridente. El pánico comenzaba a apoderarse de ella. Arruda permanecía tranquila. Beatriz, todo se resolverá en la lectura del testamento, como manda la ley. Hasta entonces, todo está congelado para la auditoría. Estaba atrapada. Estaba furiosa, pero seguía siendo arrogante. Pensó que la lectura del testamento era una formalidad que le daría la llave de la caja fuerte. Necesitábamos una cosa más. Una prueba definitiva. Arruda, las cámaras, dije, recordando de repente. Años atrás, instalé un sistema de seguridad completo en la casa principal. La escalera. Hay una cámara en la biblioteca que apunta directamente a lo alto de la escalera. Los ojos de Arruda se iluminaron. Ya lo había pensado. Saqué la grabación del servidor en la nube minutos después de hablar contigo en el hospital, dijo, mostrándome una memoria USB. Antes de que se le ocurriera borrarla, la guardó en su portátil. Observé. La discusión, mi voz tranquila, la suya venenosa. Y entonces, el empujón. Claro, brusco, innegable, no fue un accidente. Fue con toda la fuerza. Fue un intento de asesinato. Tenía pruebas del fraude. Y ahora, pruebas del delito. Llegó el día del funeral. Estaba más fuerte. Aún me dolía el cuerpo, pero mi alma estaba protegida. Arruda me recogió en la clínica. Estaba irreconocible. Una peluca castaña, unas gafas de sol enormes, un abrigo grueso. Parecía una anciana cualquiera, triste y anónima. «Tienes que ver esto, Elvira», me dijo. «Tienes que verlo con tus propios ojos. Así que no lo dudes».
Nos detuvimos al otro lado de la calle. El coche negro, la lluvia ligera, la cámara de largo alcance. Vi a mi hijo desplomarse. Se me partió el corazón por él. La culpa me consumió por un instante. Estaba haciendo sufrir a mi hijo. Pero entonces, lo vi. Marcos se alejó. Beatriz se inclinó sobre el ataúd vacío. Y sonrió. Vi sus labios moverse. Por fin. «Esa vieja se ha ido», leí en la pantalla. «Te has tardado demasiado, ¿eh? Ahora todo es nuestro». En ese instante, toda mi culpa se desvaneció. Todo mi amor por esa mujer, todo el perdón que podría haber tenido, se secó. Lo que quedó fue hielo. Arruda tenía razón. Necesitaba ver. Esa sonrisa fue su último error. Regresamos a la clínica. No dije ni una palabra. El silencio en el coche era denso. Ya no lamentaba mi antigua vida. Estaba lista para empezar una nueva. «Torsa Arruda», dije al bajar del coche. «Programa la lectura del testamento y llama a la policía. Quiero que lleguen en cuanto entre en esa habitación». La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Terminé mi fisioterapia. El dolor de cabeza desapareció, reemplazado por una concentración absoluta. Beatriz estaba desesperada. La empresa estaba paralizada. Los bancos no respondían. Los proveedores le cobraban. Llamaba a Arruda todos los días, histérica, exigiendo la lectura del testamento. Pensaba que era su salvación. Por fin llegó el día. Una semana después del funeral, Arruda programó la reunión en la sala principal de conferencias de Delicias da Villa, mi territorio. Beatriz y Marcos llegaron. Arruda me llamó. «Están aquí». Está radiante, vestida de negro caro, como una viuda alegre. Marcos parece un fantasma. Me preparé. No me puse de luto. No me disfracé. Fui a mi peluquero de confianza en otra ciudad. Me corté el pelo con un estilo moderno y atrevido. Me lo teñí de un castaño vibrante, eliminando las canas que tanto detestaba. Compré el traje más caro que encontré. Un traje pantalón, rojo, rojo sangre, rojo intenso. Me miré en el espejo del hotel donde Arruda me escondió. No parecía una mujer recién muerta. Parecía una mujer a punto de matar. A matar la farsa, a matar la mentira. Estaba sana, fuerte, y mis ojos tenían un brillo que ni siquiera yo reconocía. Era el brillo de la justicia. Arruda me recibió en el vestíbulo. La policía está apostada en el siguiente pasillo. Entrarán a su señal. La grabación está lista. El escenario es suyo. Elvira. Entramos en el edificio. Mi edificio. Subimos en el ascensor de servicio. Nos quedamos en una habitación contigua, escuchando a través de la puerta. Oí la voz de Arruda, formal, dando inicio a la reunión. «Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de la señora Elvira». Oí la voz de Beatriz, impaciente. Sí, ¿podemos agilizar estos, por favor? Tenemos una empresa que salvar». Respiré hondo. Mi corazón no latía aceleradamente. Estaba tranquilo, firme. Era el momento. Giré el pomo de la puerta. Me quedé al otro lado de la puerta, escuchando. No me temblaba la mano. Oí la voz de Beatriz, aguda y arrogante, que atravesaba la solemnidad de la sala. Vestía de negro caro, un falso luto que parecía un traje de Victoria. La imaginaba radiante, sentada a la cabecera de la mesa que había sido mía durante 30 años. A su lado, imaginaba a mi hijo Marcos, una pálida sombra del hombre que había criado, como un fantasma, aún sumido en el dolor, claramente arrastrado por ella. La tensión era tan densa que casi podía tocarla. Respiré hondo, sintiendo la resistente tela de mi traje rojo. Era hora de que se levantara el telón. El doctor Arruda inició la reunión, con voz tranquila y profesional, como siempre. «Estamos aquí hoy para la lectura oficial del testamento de la señora Elvira». Apenas logró terminar la frase, «Dra Arruda», con el debido respeto a su memoria. La voz de Beatriz destilaba falsedad, pero la empresa está paralizada. No se ha pagado a los proveedores. Necesitamos acceso inmediato a las cuentas. ¿Podemos pasar a la parte donde Marcos y yo tomamos el control total? Su insolencia era increíble.
Ni siquiera esperó a que se le calmara el cuerpo antes de intentar apoderarse de mi imperio. Continuó su ataque, sintiéndose dueña de todo. Soy la administradora financiera, como sabes. Intenté hacer las transferencias necesarias esta mañana y el banco me informó que lo han congelado todo. Es una completa tontería. Elvira me dejó a cargo junto con mi esposo. Exijo que esto se resuelva ya. Dio un golpe con la mano sobre la mesa, un gesto de poder que sentía que ahora poseía. Estaba allí para asumir la responsabilidad, no para lamentarse. Creía firmemente que estaba a una firma de tener todo lo que siempre había deseado. La avaricia la cegó. Fue entonces cuando Arruda jugó su primera carta, mirándola fríamente por encima de sus gafas. Lamento informarle, ¿es señora Beatriz?, que el acceso que solicita no será posible. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se apoderara de la sala. Debido a ciertas complicaciones legales y a una auditoría de emergencia que se ha iniciado, todas las propiedades y cuentas de la CEN Elvira han sido congeladas preventivamente. Y cuando digo todas, no me refiero solo a las cuentas de la empresa, me refiero a las cuentas personales, las propiedades, todo. La trampa estaba preparada. Su rostro cambió al instante. La radiante sonrisa de viuda victoriosa se desvaneció, transformándose en un ceño fruncido de confusión y pura rabia. ¿Qué? ¿Congelada? ¿Cómo que congelada? No puede hacer eso. Se giró hacia Marcos, quien parecía tan sorprendido como ella, aunque por razones diferentes. Elvira ha muerto. El testamento dice, no tiene ese derecho. Marcos, por primera vez, recuperó la voz, aunque débil. Beatriz, por favor, cálmese. Arruda. ¿Qué pasa? ¿Qué auditoría? Él estaba confundido. Ella estaba furiosa. El pánico empezó a apoderarse de ella, reemplazando la arrogancia que tan bien había llevado. Beatriz se puso de pie de un salto, con la silla chirriando ruidosamente contra el suelo. ¡No! ¡No me calmaré! Es una treta tuya, viejo codicioso. Intentas robarnos lo que es nuestro, lo que es de Marcos, lo que es mío por derecho matrimonial. No tienes autoridad legal para hacer esto. Gritaba ahora, con el rostro rojo, la máscara de la perfecta nuera afligida derritiéndose como cera, revelando al monstruo furioso que se escondía debajo. Esa fue mi señal. Oí la histeria en su voz, el sonido de la codicia frustrada. Miré a Arruda, que estaba sentado conmigo en la habitación de al lado, esperando. Asintió. Mi corazón no latía aceleradamente. Latía con firmeza, un tambor de guerra al compás de mi venganza. Alisé la pechera de mi traje rojo, sintiendo la tela cara y resistente. Puse la mano en el pomo de la puerta. El metal estaba frío contra mi piel, pero yo hervía por dentro. Estaba listo. Era el momento. Abrí la puerta. El clic de la cerradura fue como un disparo en el silencio que siguió al grito de Beatriz. El sonido de la puerta al abrirse la arrancó de su histeria. Entré despacio. No corrí. No tenía prisa. Quería que me vieran. Quería que ella absorbiera cada segundo de ese momento. Me detuve en la entrada de la sala de reuniones. Mis tacones hicieron un único y seco clic sobre el suelo de madera pulida. El silencio que invadió la sala fue absoluto, denso, ensordecedor. La primera persona que miré fue a mi hijo. Marcos abrió los ojos de par en par, como si fueran a salirse de sus órbitas. Parecía como si hubiera visto un fantasma, lo cual, a todos los efectos, era yo. Su boca se abrió en una O con P perfecta, pero no emitió ningún sonido. Levantó una mano temblorosa, como si quisiera cruzar la mesa y tocarme, pero su cerebro no podía procesar lo que veían sus ojos. ¿Mamá?, susurró finalmente. La palabra fue apenas audible, una voz tenue llena de sorpresa, incredulidad y una esperanza aterrada. Entonces mis ojos se posaron en Beatriz. La sangre desapareció por completo de su rostro. Se puso pálida, con una palidez cadavérica que irónicamente hacía juego con su costoso vestido de luto. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del terror,
Retrocedió un paso, tropezando con la misma silla que había pateado. Tú, balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, estás muerta, estás muerta. Lo vi, lo vi. Su voz era un agudo chillido de pánico. Estaba contemplando su peor pesadilla. Di un paso adelante, salí de la sombra de la puerta y entré en la luz de la habitación. Me sentía poderosa, sana, vibrante. Esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa fría que no me llegó a los ojos. ¿Muerta, Beatriz? No. Estoy perfectamente bien, gracias. De hecho, nunca me he sentido tan sana. Mi voz era tranquila, clara, resonando con una fuerza que ella nunca imaginó que poseía. El duelo te sienta bien, querida, aunque un poco prematuro, ¿no crees? Su colapso fue inmediato. No, 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 gritó, ahora completamente histérica, agarrándose el pelo con ambas manos. Vi el ataúd, vi el funeral. ¡Esto es un truco! ¡Es una farsa! Su mirada desorbitada se volvió hacia el doctor. Arruda. ¿Qué has hecho? Viejo enfermo. ¿La desenterraste? La lógica la había abandonado. Solo le quedaba el terror de ser atrapada, de que le arrebataran su premio de las manos en el último segundo. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, mi lugar, el que ella había intentado robar. Pasé la mano por la madera pulida. ¿Viste un ataúd vacío, Beatriz? Dije, con la voz cortando el aire como un cristal. Un ataúd carísimo, por cierto. Aprobé la factura. Pero mientras tú mirabas un ataúd vacío, yo te miraba a ti. ¡Ay! ¿Cómo te miraba? Me incliné sobre la mesa, mirándola fijamente a los ojos, que ahora solo reflejaban pánico animal. No me detuve. Quería que escuchara cada palabra. Te vi reír en mi funeral. Continué, saboreando la justicia de ese momento. Vi tu sonrisa victoriosa cuando creías que nadie te veía. Te oí decir, palabra por palabra. Me acerqué a ella. Por fin, esa anciana se ha ido. Su rostro se contorsionó en negación y puro terror. Sabía que estaba acabada. ¿Recuerdas eso, Beatriz? Ahora, todo es nuestro. El color desapareció de su rostro. Esta revelación fue demasiado para mi hijo. La traición de su esposa, la resurrección de su madre, la mención de su risa en mi funeral. Fue una avalancha de horrores que su mente no pudo asimilar. Miró a Beatriz con una expresión de absoluto horror, luego a mí. ¿Mamá? ¿Ella? ¿Ella dijo eso? Lo miré con profunda tristeza. No pudo procesarlo. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, inconsciente. Un golpe sordo en la habitación silenciosa. Beatriz ni siquiera miró a su marido tirado en el suelo. Su instinto, el instinto de una rata acorralada, era huir. Estaba acabada y lo sabía. Se dio la vuelta y corrió desesperada hacia la puerta principal de la sala de reuniones. La puerta por la que había entrado sintiéndose como una reina. Agarró el pomo, tirando con fuerza, sacudiendo la puerta. ¡Socorro! ¡Déjenme salir! ¡Abran la puerta! Pero la puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Estaba atrapada. La puerta finalmente se abrió, pero no por ella. Se abrió desde afuera, revelando a dos policías uniformados, altos e impasibles, bloqueando completamente el paso. Beatriz se quedó paralizada. Dejó escapar un pequeño gemido, un sonido patético. Miró a los policías, luego a mí y viceversa. Estaba atrapada entre la ley y yo. No había a dónde escapar. El juego había terminado. Caminé tranquilamente hacia ella, deteniéndome a centímetros de distancia. Podía oler su perfume caro, ahora mezclado con el acre olor del miedo. El ataúd estaba vacío. Beatriz, dije en voz baja pero clara. Pero la cuenta bancaria de la empresa, a la que intentaste acceder esta mañana, también está vacía. ¿Y la casa? ¿Mi casa? ¿Dónde dormiste anoche? La vendieron. Se quedó boquiabierta. No tienes nada. En ese preciso instante, Arruda entregó en silencio la memoria USB con las grabaciones, la de la escalera y la del funeral, y la gruesa carpeta con todas las pruebas del fraude a la gente a cargo. Detective, dijo Arruda, aquí tiene las pruebas del fraude y el intento de asesinato.
Han pasado 6 meses desde aquel explosivo día en la sala de conferencias. 6 meses desde que vi el rostro de Beatriz desmoronarse y los oficiales esposarle las muñecas. 6 meses desde que vi a mi hijo inconsciente en el suelo, atrapado en el fuego cruzado de una guerra que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. El proceso legal fue brutal, pero rápido. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de la escalera, las de mi funeral, los rastros del fraude financiero. Beatriz no tenía ninguna oportunidad. Quedó expuesta como lo que era, una estafadora avariciosa y una asesina fracasada. Hoy, han pasado 2 años desde aquel enfrentamiento. Estoy sentada en un pequeño café de París. El sol de la tarde me pega en la cara, y desde aquí puedo ver la Torre Eiffel. El olor no es a harina ni levadura, es a espresso fuerte y lavanda de los jardines cercanos. Me río. Una risa de verdad. Una risa ligera que sale de lo más profundo. Estoy rodeada de un nuevo grupo de amigas, mujeres que conocí en mi clase de arte. No conocen a la Elvira, dueña del imperio, la mujer traicionada. Solo conocen a la Elvira que pinta acuarelas malas y cuenta chistes graciosos. Este viaje no son solo unas vacaciones, es la realización de ese sueño que tuve, mirando los folletos, antes de que me empujaran por las escaleras. Es la prueba de que ella no ganó. Ella no me arrebató esto. El aire en París se siente diferente, más ligero. Camino por las calles sin el peso del mundo sobre mis hombros. Por fin entiendo que el sacrificio solo vale la pena cuando se reconoce, no cuando se explota. Me he permitido el lujo, no el lujo del dinero, sino el lujo del tiempo, el lujo de sentarme y ver pasar el mundo, sin preocuparme por el balance del próximo trimestre. Cuando regresé a casa después del juicio, tomé una decisión difícil pero necesaria. Vendí Delicias da Villa, todas las sucursales, todos los camiones de reparto. Vendí el nombre, las recetas, todo. El imperio que había construido con sangre y sudor estaba manchado. Ver ese logo me recordó su rostro, su avaricia, mi propia ceguera. Necesitaba un nuevo comienzo. Ladrá. Arruda se encargó de toda la transacción. Fue una venta multimillonaria. El dinero me dio seguridad. Pero fue el acto de dejar atrás ese pasado lo que me dio paz. Pero un panadero nunca deja de ser panadero. Lo llevo en la sangre. No me jubilé del todo. En lugar de un imperio, abrí una sola tienda. Una pequeña y lujosa pastelería en el barrio más exclusivo de la ciudad. La llamé La Esencia.